aliado de Carlos, porque Carlos era el gran emperador católico, ¿no?, que ayudaba al Papa, pero sin embargo en 1527 el Papa de Roma empieza a temer el exceso de poder de Carlos, ¿no? Veía que era un imperio pues casi inexpugnable, ¿no? Y entonces el Papa de Roma se alía con los franceses en contra de Carlos, en contra de los españoles. Entonces Carlos manda a los tercios españoles, al ejército español, a Roma para entrar en la ciudad de Roma, que estaba gobernada por el Papa. Todo el centro de Italia eran los estados pontificios, ¿no? Y entonces entran en la ciudad de Roma, y allí en la ciudad de Roma, bueno, mercenarios del ejército español, soldados del ejército español descontrolados acaban saqueando Roma. Se produce el famoso saco de Roma en 1527 por parte de algunas tropas españolas, ¿no? Esto le dolió muchísimo al emperador Carlos, ¿no? Y le avergonzó mucho, ¿no?, el saqueo de Roma, y tuvo que pedirle perdón al Papa, ¿no? Bien. En 1529 y unos años después, también otra vez, se producen las guerras de Carlos, de la España de Carlos V. Carlos era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Porque como era rey de España y emperador de Alemania, pues era Carlos I, rey de España, y Carlos V, emperador de Alemania. Bueno, pues el ejército de Carlos en varias ocasiones se tiene que enfrentar también contra el gran enemigo de la civilización cristiana en aquella época, contra el gran enemigo de Europa. El gran enemigo de Europa, recordad que venía de Oriente, ¿no? La otra gran potencia geopolítica de la época era el mundo islámico. El mundo islámico en el siglo XVI estaba unido en torno a un gran imperio que dominaba todo el Mediterráneo oriental. Me estoy refiriendo al imperio turco otomano. Los turcos otomanos dominaban todo el mundo islámico, todo el oriente, y tenían un gran emperador, un gran sultán, que era el emperador del imperio turco otomano, que se llamaba Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico tenía controlada la península de los Balcanes, Grecia, es decir, Solimán se estaba metiendo en el corazón de Europa. En 1529, Solimán el Magnífico llega a atacar la ciudad de Viena. Y Carlos tiene que mandar las tropas imperiales para ayudar a los austriacos, para evitar que el mundo, para evitar que los turcos entren en la ciudad de Viena, ¿no? Pero después lo intentarán otra vez a principios de los años 30, entrar en la ciudad de Viena, ¿eh? Los turcos durante bastante tiempo están intentando, situados en el sur de Europa, en el vientre blando de Europa, en la península de los Balcanes, desde allí intentan saltar en varias ocasiones a lo largo de la historia moderna para entrar en la ciudad de Viena. Nunca lo consiguen. Pero en el año 29 y unos añitos después, a principios de los años 30 del siglo XVI, lo intentan varias veces. Y es Carlos y su hermano Fernando, que acabó siendo rey de Austria, quienes le emparan a los turcos, ¿no?, a los turcos otomanos. Bien, se enfrenta por lo tanto contra Solimán. Y, bueno, al mismo tiempo Carlos tiene que solventar los problemas que vienen del Imperio Español en América. Por ejemplo, en esta época es cuando el dominico Fray Bartolomé de las Casas escribe la crónica sobre la situación de los indios americanos, denunciando los abusos a los que eran sometidos los indios en América por parte de los criollos españoles, por parte de los encomenderos españoles. Entonces Carlos escucha a Fray Bartolomé de las Casas, al fraile dominico, ¿no?, que era obispo de Chiapas en México, y entonces decide publicar las leyes nuevas de India, que son unas leyes en las que se plantea que los indios americanos, los indios nacidos en América, tienen los mismos derechos que cualquier otro habitante del Imperio Español, pues que cualquier persona que haya nacido en Madrid, en Toledo o en Castilla, ¿no? Y finalmente vamos a acabar hablando de Carlos, planteando pues el principal problema que tuvo Carlos. El principal problema que tuvo Carlos, que lo torturó hasta su muerte, fue el problema protestante. Recordad que en 1517, el mismo año en el que Carlos se convierte en rey de España, Martín Lutero, un monje agustino muy estudioso, está publicando en la Universidad de Wittenberg, en Sajonia, en Alemania, las 95 tesis en las que criticaba a la Iglesia Católica, en las que criticaba a la Iglesia de Roma. Y Martín Lutero es el iniciador de la reforma protestante dentro de la Iglesia cristiana. Entonces Martín Lutero estaba empezando a decir que no había que hacerle caso al Papa, que había que pasar de la Iglesia, que si eres cristiano lo que tienes que hacer es leer la Biblia, por lo tanto la Biblia tenía que traducirse del latín a las lenguas vernáculas, las lenguas de la época. Martín Lutero y otros protestantes, otros reformadores como Calvino, como John Knox,
lo que plantean es una ruptura con la Iglesia Católica. Esto atentaba contra la idea de universalidad que tenía Carlos. Carlos pensaba que todos debían estar unidos en un mismo imperio, el suyo, y en una misma religión, la católica. Entonces, tiene que enfrentarse al problema protestante, ¿no? Bueno, pues en un primer momento Carlos I de España y emperador de Alemania, pues llama a Lutero, debaten y tienen sus discusiones en distintas reuniones, la dieta de Worms, la dieta de Spira. Finalmente, los príncipes protestantes, liderados por el príncipe de Sajonia, Federico de Sajonia, los príncipes protestantes alemanes que apoyaban a Lutero, por eso eran protestantes, acaban formando una alianza, una liga. Una alianza es una liga, la liga Esmalcalda, que es una alianza de príncipes alemanes que se hacen luteranos, que se hacen seguidores de Lutero, y por lo tanto se enfrentan a Carlos planteando que no, que ellos quieren tener, que ellos siguen siendo cristianos, pero quieren tener su propia forma de entender el cristianismo, que es el luteranismo, ¿no? Entonces, los seguidores de las ideas de Lutero, muchos de ellos príncipes alemanes que han elegido antes a Carlos como emperador de Alemania, acaban apoyando a Lutero, y entonces esto incluso llega un momento en el que hay una guerra, ¿no? Comienzan las guerras de religión que nos tendrán ocupados los europeos durante 150 años, ¿no? O durante 100 años, de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII. Bueno, pues las guerras de religión consisten en la lucha del Papa de Roma junto con los grandes imperios católicos como el Imperio Español o el Reino de Austria contra los príncipes alemanes que dentro del Sacro Imperio Romano Germánico se han hecho luteranos y por lo tanto apoyan a Lutero y a los reformadores como Lutero. Entonces hay una serie de guerras en la que los tercios españoles, los soldados del ejército imperial español, se enfrentan contra los príncipes alemanes que siguen viviendo en Alemania pero que se han hecho luteranos. Y Carlos lo que quiere es someter a esos príncipes y decirles no, ustedes van a seguir siendo príncipes de Alemania, pero van a seguir siendo católicos, no pueden volverse luteranos. Bueno, se enfrentan en una guerra. ¿Qué es lo que buscaban en el fondo los príncipes protestantes, los príncipes alemanes seguidores de Lutero? Pues lo que buscaban era una excusa, que era el protestantismo, para tener más independencia, más poder político al margen del emperador alemán. Es decir, los príncipes de Alemania no querían que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Carlos, mandara demasiado. Carlos estaba muy bien ahí como emperador del Sacro Imperio, pero después cada príncipe de los principados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, cada príncipe de cada principado quería gobernar su principado. En ese aspecto el Sacro Imperio Romano Germánico era una realidad política muy medieval, porque cada príncipe gobernaba su principado y el emperador intentaban que pintara poco. Entonces, hacerse protestante ayudaba a los príncipes alemanes a diferenciarse del emperador del Sacro Imperio que seguía siendo católico. Entonces era una manera de decir, oye, aquí estoy yo. Vale, muy bien, tú eres el emperador del Sacro Imperio, yo formo parte del Sacro Imperio, pero yo soy príncipe de mi principado y en mi principado mando yo. Esto era lo que planteaban en realidad los príncipes protestantes, ¿no? Bueno, hay un enfrentamiento. En 1547, Carlos, con los tercios españoles, vence a los príncipes protestantes en la batalla de Malver. Pero finalmente en 1555 intenta solucionar este problema Carlos firmando un tratado, la Paz de Habsburgo. ¿Y qué es lo que se dice en la Paz de Habsburgo en 1555? Se dice que cada príncipe y cada rey impondrá su propia religión para los habitantes de su principado. Repito, ¿qué se dice en la Paz de Habsburgo? A partir de la firma de la Paz de Habsburgo, Carlos cede en la negociación ante los príncipes seguidores de Lutero, ante los príncipes protestantes, y lo que dice es, a partir de ahora, de acuerdo, vale, cada rey o cada príncipe impondrá en su territorio su propia religión. ¿Qué está diciendo en la Paz de Habsburgo Carlos? Pues Carlos está diciendo, mira, os he vencido en el campo de batalla, pero ya las ideas de Lutero están muy extendidas, esto ya es imparable. Vale, pues de acuerdo, cedo en esto. Cada rey, en cada territorio de Europa, impondrá en su propio territorio sus propias ideas religiosas. Si tú eres príncipe de Sajonia, como era Federico de Sajonia, y te has hecho luterano, pues entonces te dejo que impongas el luteranismo en Sajonia, que es el territorio que gobierna. Y yo, que soy Carlos, que soy el rey de España, pues seguiré imponiendo el catolicismo en España, que es el reino en el que gobierno. ¿Vale? Pues eso es lo que viene a ser la Paz de Habsburgo. Y ya en 1556 Carlos abdica, es decir, renuncia a seguir siendo rey. Abdica en la figura de su hijo,
Felipe II, que es el segundo de los Austrias mayores. Felipe II será rey de España, dirigirá el Imperio Español durante la segunda mitad del siglo XVI. Reinado de Felipe II. Mirad, el ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como vaticinaban, como predecían los pobres comuneros que fueron aplastados en Villalar, esto le dio a Carlos muchos más quebraderos de cabeza que satisfacciones. Al final, ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ser emperador de Alemania, es estar en todas partes intentando apagar fuego y al mismo tiempo que no estás en ninguna parte tranquilo. A Carlos, el Imperio Alemán, ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le dio muchos más quebraderos de cabeza que alegrías. Por lo tanto, su hijo Felipe renuncia a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El hermano de Carlos, que era Fernando, Tito de Felipe II, el nuevo rey de España, Fernando ya era rey de Austria. Carlos le había cedido el reino de Austria porque no podía gobernarlo todo, él solo. Entonces Fernando, que ya era rey de Austria, se convertirá en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces el pobre Fernando estará durante años también intentando convencer a los príncipes protestantes alemanes para que se vuelvan católicos de nuevo. En fin, una historia. El caso es que Felipe II renuncia a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe II, por lo tanto, hereda todos los territorios que tenía Carlos, excepto Alemania, ya no es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y además Felipe II no tiene la posesión del reino de Austria porque el archiduque de Austria, que gobierna Austria, será su tío Fernando, que a su vez era hermano de Carlos, que desde hacía tiempo ya reinaba en Austria. Por lo demás, el Imperio Español sigue siendo el mismo. Pero claro, esta renuncia a ser emperador de Alemania permite a Felipe II ser un rey más español, ser un rey más preocupado por los asuntos españoles. Esto no sé si fue bueno o fue malo. Ya veremos, en fin. Felipe II comienza su reinado bastante bien en términos geopolíticos, porque Felipe II comienza su reinado en 1556, su padre Carlos se retira a Extremadura a un convento precioso, que está a unas horas de camino en coche de aquí, en Extremadura, el convento de Yuste, el monasterio de Yuste, y ahí pasará sus 2 últimos años de vida, el viejo emperador Carlos, ¿no? Entonces su hijo Felipe II hereda el reino de España en 1556, y en 1557 se enfrenta a los franceses en la batalla de San Quintín. Esta batalla fue una gran victoria española. En la batalla de San Quintín, a muy poquitos kilómetros de París, la capital de Francia, los tercios españoles vencen al ejército francés. Y Felipe, junto con el duque de Alba y la alta nobleza que dirigían los tercios españoles, el ejército español, se llegan a plantear la posibilidad de entrar en París y ocupar la capital de Francia. Pasa que finalmente no lo hacen, consideran que no merece la pena, que Francia tendría que seguir teniendo su rey. Entonces, lo que sí que es cierto, que en 1557 vencen a los franceses, los tercios españoles, en la batalla de San Quintín, muy cerquita de París. Y esto obliga a Francia a firmar con España la paz de Cateau-Cambrésis, que fue un tratado de paz mediante el cual Francia dejó de rivalizar con España durante varias décadas. Es decir, durante toda la segunda mitad del siglo XVI, Francia ya no será un problema político para España. Entonces ese peso que se quitó de encima Felipe, gracias a su victoria en la batalla de San Quintín en 1557. Por otra parte, Felipe II también se enfrenta a los turcos. Carlos no solamente se enfrentó a Solimán cuando fue a salvar a los habitantes de Viena, del cerco de Viena. Carlos también se enfrentó al turco, por ejemplo, conquistando Túnez en 1535. Y su hijo Felipe II, también se tendrán que enfrentar a los turcos. Los turcos continúan conquistando territorios en el Mediterráneo oriental. Entonces Felipe II forma una gran alianza, la Liga Santa, la Santa Alianza, la Liga Santa, con el Papa de Roma y con Venecia, la Serenísima República de Venecia, que era un país poderosísimo en la época. Bueno, pues se forma la Liga Santa y se forma una gran flota de guerra dirigida por los españoles. Se forma una gran flota de guerra
que busca a los barcos de guerra turcos para derrotarlos en las aguas del mar Mediterráneo y que de esa manera los turcos dejen de controlar el Mediterráneo oriental. Bueno, en la flota de guerra española, dirigida por los españoles, en la que había también muchos barcos venecianos y muchos barcos del Papa de Roma, esa gran flota de guerra dirigida por los almirantes de la Armada Española, don Juan de Austria, que era hijo ilegítimo de Carlos I, hermanastro de Felipe II, y también estaba dirigida por un miembro de la alta nobleza española, don Álvaro de Bazán. Bueno, pues esa flota de guerra española se encontró al sur de Grecia con la flota de guerra turca. Y entonces se produjo lo que llamamos la batalla de Lepanto, en 1571. En la batalla de Lepanto, en 1571, en la batalla de Lepanto fue herido, por ejemplo, nuestro Miguel de Cervantes, que era un soldado en aquella batalla. Y en la batalla de Lepanto, la Liga Santa, los barcos españoles, derrotan a la armada de guerra turca. Y entonces los turcos dejaron de atacar territorios cristianos durante 50 años, gracias a esa derrota que les inflige los barcos españoles en la batalla de Lepanto, en unas aguas al sur de Grecia. 1588. En 1588 se produce otro hecho histórico muy importante en el reinado de Felipe II. Felipe II está enfrentado a Inglaterra. Además, Inglaterra, para diferenciarse del Imperio Español, que era un imperio católico, Inglaterra, ya sabéis que desde la firma del Acta de Supremacía en 1534, Inglaterra ha creado su propia iglesia cristiana, con ideas de Lutero. Es lo que llamamos la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia cristiana inglesa. Los ingleses hoy día siguen siendo anglicanos. Y el jefe de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, es el rey de Inglaterra. Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XVI llega al poder, llega al trono de Inglaterra, la reina Isabel I. Isabel I profundiza en el cisma contra el Papa de Roma, profundiza en el carácter protestante del cristianismo inglés. Entonces Isabel I, como jefa de la iglesia anglicana, como jefa de la iglesia de Inglaterra, pues toma pues la mayor parte de los dogmas planteados por Martín Lutero, para que a partir de entonces hasta hoy formen parte de la iglesia protestante inglesa. Bueno, el caso es que también había un enfrentamiento político entre la España de Felipe II y la Inglaterra de Isabel I. Y Felipe II llega a formar una gran flota de guerra en Lisboa, lo que se llamó la Gran Armada, y salieron de Lisboa, porque Portugal formaba parte de España, salieron de Lisboa para intentar conquistar Inglaterra. Bueno, lo que ocurre es que Inglaterra es un país inexpugnable. Es decir, Inglaterra solo ha sido conquistada en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia, porque Inglaterra es una enorme isla, muy al norte, en unas latitudes muy al norte, que es muy difícil de conquistar. ¿Cuándo ha sido en la historia conquistada Inglaterra? Pues por los romanos en la antigüedad, bueno, que eso era más fácil, llegaban allí las trirremes, ¿no? Y entraban en la isla. Fue conquistada también por los sajones y por los vikingos varias veces, ¿no? Pero ya en el siglo XVI era prácticamente imposible, y hoy día es prácticamente imposible conquistar Inglaterra porque es una isla muy difícil. Es decir, que habría que organizar un enorme desembarco, ¿no? Bueno, pues Felipe II llega a intentar conquistar Inglaterra y forma una flota de guerra, una flota de barcos de guerra inmensa, que pasó a la historia con el nombre de la Gran Armada, para conquistar Inglaterra. Bueno, la Gran Armada la llamaban muchos la Armada Invencible. La Gran Armada Española, o Armada Invencible, que sale de Lisboa para conquistar Inglaterra en 1588, al final da una vuelta alrededor de Inglaterra y se tiene que volver para atrás después de perder varios barcos. ¿Por qué? Porque coincide con un periodo de tormentas unas tormentas que hunden varios barcos españoles de la flota española, y además no sabían dónde desembarcar. Finalmente eso fue un auténtico fiasco, un desastre ese intento de conquista de Inglaterra, ¿no? Y entonces se tuvieron que volver para atrás, ¿no? Bien, unos poquitos años después, muy poquito después, Isabel I de Inglaterra intenta responder
a este intento de conquista de Inglaterra por parte de los españoles. Isabel I forma una gran armada también, después del desastre de nuestra Armada Invencible, que fue a Inglaterra y ni siquiera pudo desembarcar para intentar conquistar la isla, se tuvo que volver para atrás. Después de este desastre español, Inglaterra, Isabel I, la reina de Inglaterra, monta una gran flota de barcos de guerra para intentar saquear varias ciudades españolas. Entonces, esa flota de guerra estaba dirigida por un corsario inglés. Los corsarios eran piratas que actuaban al servicio de Inglaterra. Entonces, más o menos, un corsario era un pirata que podía atacar cualquier barco enemigo de Inglaterra, y la reina de Inglaterra iba a hacer la vista gorda o le iba a dejar volver a sus puertos sin ningún tipo de problema. Francis Drake, por tanto, no era un almirante de la Armada inglesa, pero sí que era un corsario. Y por lo tanto era un personaje que tenía una flota de guerra bastante grande y que estaba protegido por la reina de Inglaterra. Bueno, pues barcos de guerra de la flota inglesa y barcos dirigidos también por el corsario Francis Drake llegan al puerto de La Coruña, llegan al puerto de Lisboa y ahí se enfrentan con la Armada española y tienen que dar marcha atrás también. Es decir, a la contraarmada inglesa que intenta saquear varias ciudades españolas le pasa lo mismo que le pasó años antes a la Armada Invencible española. La Armada Invencible española, cuando intentó llegar a Inglaterra, tuvo que dar marcha atrás y tuvo que volver sin conseguir su objetivo. Y a los ingleses que intentaron vengarse saqueando varias ciudades españolas, les pasó lo mismo. A las primeras de cambio se enfrentaron a los barcos y a los cañones españoles y tuvieron que salir huyendo también. Como salieron huyendo unos años antes los españoles de Inglaterra, los ingleses que llegaron a La Coruña, que llegaron a Lisboa, también tuvieron que salir huyendo porque eran inexpugnables esas ciudades españolas, ¿no? Bueno, este es el episodio de la Armada Invencible y la contraarmada invencible que montó Isabel I para intentar vengarse, pero que tampoco le salió bien, ¿no? Porque no lograron entrar ni en Lisboa ni en La Coruña. Bien, fijaos, estamos hablando de Lisboa con mucha naturalidad. Recordad que hemos dicho que la mujer de Carlos I, la mujer de Carlos I era Isabel de Portugal. Era una princesa portuguesa. Entonces Felipe II era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Por esta razón, cuando el trono de Portugal se queda vacante, no hay heredero, es Felipe II el que se convierte en rey de Portugal, porque era hijo de una princesa portuguesa, de Isabel de Portugal. Entonces Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI, se anexiona, añade a los territorios españoles el país, Portugal, el reino de Portugal, con todo el imperio portugués. Recordad que el imperio portugués se extendía por Brasil, por América, una parte de América la tenían los portugueses, Tratado de Tordesillas, pero es que el imperio portugués se extendía por el Extremo Oriente. Las Islas de las Especias, muchas de ellas eran portuguesas y tenían muchas ciudades allí. Y en la costa africana también había ciudades portuguesas, en la actual Mozambique, en la actual Angola, eran ciudades portuguesas.